Vivir en paz. Están viendo el especial con don Rubén Escobar, una escuela de vida que nos puede llegar y cambiar la manera de ver muchas cosas. Don Rubén, ¿cómo hacemos para que el mensaje que usted está transmitiendo pueda ser utilizado independientemente de las situaciones duras, adversas, incluso hasta trágicas que muchos seres humanos viven? Qué buena pregunta, William. Bueno, antes establecimos una base de que éramos hijos del mismo Dios. Y como hijos de Dios tenemos un potencial divino enorme. De hecho, se dice que el ser humano lo que ha podido explotar de su capacidad cerebral es entre el 2 y el 5%. O sea, en realidad es muy poco. Imagínense lo que podríamos desarrollar si en realidad utilizáramos todo nuestro potencial. ¿De qué manera el mensaje de Cristo me puede ayudar en mi vida? Independientemente de las circunstancias. El Evangelio lo que nos enseña es que nosotros debemos tener fe, que no es solo una creencia. La fe es un principio de poder y acción. ¿Qué es la fe? La fe no es decir, yo creo que voy a encontrar trabajo. La fe es decir, yo tengo la certeza que voy a encontrar trabajo si me pongo a buscar trabajo. Y empiezo a buscar. La fe es un principio de acción. Después de la fe es necesario hacer cambios. Ese cambio es lo que conocemos como el arrepentimiento. ¿Y por qué esto es importante? ¿De qué manera eso me puede ayudar si, por ejemplo, vengo de una familia disfuncional o vengo de un lugar con pocos recursos? Déjeme, le cuento una pequeña experiencia. Cuando yo era joven y adolescente después, nosotros vivíamos en una situación de pobreza por circunstancias y decisiones que se tomaron en la vida de mis padres. Yo sé lo que es decir, ok, yo tengo que levantarme 5 de la mañana e ir a ayudar a mi papá a trabajar en el taller y llegar a veces hasta el día siguiente, tenía que ayudarle. Y aún así yo era estudiante, yo era del colegio. El Evangelio nos enseña a nosotros que debemos ser autosuficientes para poder mantenerme primero a mí, después mi familia y después las demás personas. Pero ¿de qué manera algo como el arrepentimiento me puede ayudar a mí a entender que yo puedo ser autosuficiente? Bueno, yo podría repetir la misma historia y haberme quedado en el taller y hoy por hoy yo estaría trabajando en el taller con mi papá y no hay ningún problema con eso. La cosa es que en la iglesia a mí me enseñaron, o el Evangelio de Jesucristo me enseñó a mí, que era importante que yo estudiara, que yo aprendiera, por ejemplo, habilidades técnicas. Y la iglesia ha desarrollado diferentes programas, por ejemplo, para aprender inglés. Hay un fondo que se llama Fondo Perpetuo de la Educación, que me ayuda a mí a estudiar y que yo después les devuelva a ellos ese dinero para que ellos puedan ayudar a otras personas de esa manera. Cuando yo serví la misión y volví, yo en mi mente decía, yo tengo que salir adelante. Yo tengo que cambiar el pensamiento que tenía antes, yo tengo que arrepentirme de ese pensamiento. Y entonces empecé a trabajar y a estudiar. Yo trabajaba en el día para poder pagar mis estudios en la noche. Y yo sabía que eso iba a requerir un sacrificio. Y por ejemplo, cuando yo le propuse matrimonio a mi esposa, y yo era estudiante, yo trabajaba en San Ramón de Alajuela y tenía que desplazarme hasta San Pedro. Yo salía de mi trabajo a las 4 de la tarde. El bus salía casi que en punto de San Ramón para San José. Entonces yo me iba corriendo, agarraba el bus y cuando llegaba a la avenida central, en hora pico, yo decía, ok, no, esto no, o sea, yo no puedo agarrar un bus y llegar porque voy a llegar muy tarde a la universidad. Entonces yo hice un trato con el Señor y le dije, Padre, yo sé que estás ahí, que me escuchas. Yo voy a correr todos los días para ir a la universidad desde la avenida central, pero necesito que usted me dé las fuerzas y que me ayude a no perder esta determinación. Y yo todos los días llegaba a San José y corría para poder estudiar. Y después estudiaba, hacía el mismo procedimiento, viajaba después atrás hasta San Ramón de Alajuela y bueno, tenía que dormir algunas pocas horas para ir a trabajar. Ese sacrificio me duró unos años hasta que me pude graduar, por ejemplo, de la universidad. Hoy por hoy yo estoy a cargo de organizaciones de los jóvenes y jóvenes adultos solteros en las unidades a las que yo presido. Y una de mis funciones es decirles a ellos que ellos tienen mucho potencial, que tienen los recursos para hacerlo, pueden tener los recursos para hacerlos o crear los recursos para hacerlos. A mí nadie me dijo, tome, yo le pago la universidad. Don Rubén, una pregunta. Me gustaría ver si cambiamos como sinónimo la palabra arrepentimiento por la palabra replantear pensamientos. Entonces yo puedo llegar y bajo el arrepentimiento hacer una construcción de actitud para decir voy sobre este objetivo y lo voy a alcanzar. Pero también podríamos manejarlo de una forma más genérica
en el sentido de que tal vez la construcción de un arrepentimiento no es tan fácil, pero sí llegar y construir un pensamiento y que con ese pensamiento me voy a guiar. Podríamos decir lo que está funcionando de la misma manera. Usted de hecho yo creo que usted me ha abierto a mí las palabras que quería en realidad decir, que antes las olvidé. ¿Por qué es importante esto? El enfoque que esto nos da a nosotros como seres humanos. Antes dijimos que el Señor nos ama, nos puso en la tierra para aprender y nos ha dado mandamientos para guiarnos. Si yo no tengo un propósito en la vida, que es lo que le pasa a muchas personas que se sienten solas, que piensan que nadie les escucha, que piensan que no hay un Dios que les pueda ayudar o escuchar, en realidad muchas personas pueden llegar incluso a pensar, entonces ¿para qué ser bueno si no hay nada más? ¿Por qué me voy a esforzar si de por sí da igual si yo voy y cometo un acto delictivo para conseguir las cosas que quiero, en lugar de esforzarme y obtener las cosas que en realidad necesito? El saber en realidad que el Señor tiene un plan para usted y que después de esta vida todavía sigue una trayectoria para adelante, la muerte al final es solamente una parte más de esta vida, me ayuda a tener un horizonte y el llegar y decir, ok, yo tengo todas esas herramientas que me ha dado el Evangelio de Jesucristo. Estas herramientas me dicen a mí que yo puedo estudiar, yo debo trabajar, yo debo criar después a mis hijos de la misma manera para que ellos sigan también esa visión. Esa visión que yo le implanto a mis hijos es ese enfoque que en realidad muchas personas necesitan. Yo puedo decir que si bien yo viví en esas circunstancias económicas difíciles, mis padres nunca perdieron esa visión. Y entonces, conforme yo crecí y después tomé la decisión de irme a servir una misión de tiempo completo, ya en mi mente yo tenía ese horizonte de el Señor desea que yo haga las cosas bien, que yo aprenda, que yo continúe. Ese enfoque me hizo a mí poder trabajar, estudiar, hasta concretar las funciones, de tal manera que lo que antes era fe, que no podía ver, después se convirtió en un conocimiento perfecto, porque yo llegué a conocer con mis propios ojos. Vivir en paz. Están viendo el especial con don Rubén Escobar, una escuela de vida que nos puede llegar y cambiar la manera de ver muchas cosas. Síganos en Instagram y en Facebook. Continuamos después de los comerciales.